Cuba ha sido de los países que ha dado el paso al frente, mostrando su roster preliminar de los jugadores que estarán disponibles para accionar en este Clásico Mundial de Béisbol 2023. El equipo cubano ya empezó a entrenar y hoy recibo a un colega periodista, Yusef Díaz, precisamente de Cuba, que nos da detalles que no conocíamos sobre la selección y cómo se prepara para esta edición del Clásico Mundial 2023. La selección cubana ha sido de los que primeros ha presentado a sus nombres y a sus hombres que estarán en el terreno de juego para este próximo Clásico Mundial 2023. Y para eso, como ya mencioné, tengo a un colega periodista cubano, Yusef Díaz, para que converse con nosotros de todo lo que ha sido el engranaje, la preparación y estos nombres que ya fueron presentados en una especie de roster preliminar, los que van a estar disponibles para ser parte de esta selección de Cuba en el Clásico. Yusef, bienvenido a Rumbo al Clásico Mundial 2023. Buenos días, Susi. Buenos días. Bueno, Cuba dio el paso al frente, a diferencia de muchos otros países donde uno esperaba conocer esos roster preliminar, y Cuba dio el paso al frente. Y yo sé que hay muchas cosas que analizar porque hay nombres que nos faltan. Mucha gente esperaba otra cantidad de jugadores presentes, pero ya tenemos ese listado que fue publicado ya recientemente, Yusef. Sí, según la Federación Cubana, tenían que publicar ese listado porque los jugadores que iban a jugar en el Clásico Mundial no iban a estar disponibles, supuestamente ellos, para la Serie del Caribe por el tema del visado. Pero eso fue desprobado hoy porque Raico Santos aparece en los dos equipos, aparece en un equipo como integrante de la Serie del Caribe y como reserva para el Clásico. Y las reservas van a viajar con el equipo para Taichung. Antes de conocer esos nombres y ese listado, que ya yo sé que la gente maneja porque se ha publicado en las redes sociales, tú mismo has sido una persona que ha mantenido al fanático pues bien pendiente de esas informaciones que ofrece. En esta edición del Clásico Mundial, Cuba tuvo algunas conversaciones, tuvo el visto bueno, y quiero que me expliques tú, que le das seguimiento más de cerca al tema de esos jugadores que accionan en grandes ligas, de participar, si es un acuerdo completo, porque vemos algunos que dicen que esa no es la selección cubana en lo que ellos quieren participar. Ese tema, ¿en qué está relacionado directamente? ¿Sí recibieron ese visto bueno y cómo fue el supuesto visto bueno? Y digo supuesto porque la gente tiene muchas emociones o muchas versiones del tema. Bueno, la Federación Cubana seleccionó jugadores, o sea, ellos seleccionaron los jugadores que querían ellos. Por ejemplo, Yuli Guriel no lo contactaron, incluso a Yuli Guriel ni lo dejan entrar al país, porque ellos tenían sus estipulaciones, jugadores que por ello abandonaron una delegación, no están elegibles para jugar con el equipo clásico mundial, una serie del Caribe. Tú abandonaste en una competencia internacional, tú no eres elegible según la Federación Cubana de Béisbol. O sea, por temas políticos, también no seleccionaron a gente. Un Yasmani Tomás que quería jugar, dijo solamente que yo voy a jugar por el pueblo y no por el régimen, y no seleccionaron. Un hombre que fue el jugador más valioso en la Liga Mexicana del Pacífico. Y algunos jugadores que ellos contactaron y le dijeron que no. Y tiene sus razones porque, mira, muchos jugadores que decidieron irse de Cuba y jugar en las grandes ligas no lo dejaron entrar al país por 8 años. O sea, Wow. no pudieron ver a su familia, nada. Entonces, muchos de ellos dijeron, ahora que tú me necesitas, es que tú me quieres. No, yo no quiero jugar contigo. Ese es el tema. El único equipo que escoge sus jugadores basado en política es Cuba. E incluso ni los jugadores de ascendencia cubana quieren ellos, que supuestamente son americanos para ellos. Porque mira, los dominicanos, un Dejín Betance, un Manny Machado, un Vladdy Jr. que nació en Canadá, es elegible y lo consideran un dominicano más. Pero Cuba no, fue muy selectivo en escoger los jugadores. Y hubo jugadores como Sionel Pérez que le dijo que no a ellos, un Jordan Álvarez. Bueno, vamos a enseñar esa lista en un rato a los jugadores que le dijeron que no. Sí, y yo creo que también es un tema porque
Todos los países deberían ser libres de que sus jugadores que quieran jugar por ellos puedan jugar por ellos sin ningún tipo de limitantes. Pero vamos a conocer ese listado que fue publicado y ya son los nombres oficiales que podrían ser parte de este equipo que represente pues a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos a ver esos jugadores y ahí está desde el dirigente, que será Armando Johnson, los receptores, Andrés Pérez, Lorenzo Quintana, que lo vimos accionar aquí con Tigres del Licey y lo ha hecho ya en varias ocasiones. Hay jugadores del cuadro que conocemos el nombre ya por mucho tiempo, jugadores de nivel de grandes ligas como el caso de Joan Moncada. Este grupo que tiene a Giovanni Céspedes también, Alfredo Despaine, que también lo hemos visto aquí, que tiene a Luis Robert hablando de esos jugadores de grandes ligas y al ladito ahí vemos a los lanzadores. Ese era el grupo que se estaba manejando, Yusef, antes de que fuera publicado. Sí y no. Ellos hicieron unos cuantos ajustes. Un Ronald Bolaño, que a lo último lo añadieron. Un Joan López que dijo que no puede jugar por el tema de que él firmó en Japón, que estaba supuesto a jugar con el equipo. Pero más o menos ellos tenían seleccionado quién querían que jugara y contactaron a esos jugadores. Obvio que tuvieron jugadores que contactaron y le dijeron que no. Y jugadores que tuvieron que quisieron jugar como un Yamani Tomás, un Andy Pajés, que es un prospecto de alto nivel de los Dodgers de Los Ángeles, que le dijeron que no. Un Lázaro Armentero, disculpe, que está en la reserva, fue contactado y estuvo en el equipo y decidieron convocar un jugador de Liga Élite llamado Joel Quijiber, que es un jardinero por encima del muchacho Armentero, que es prospecto de Oakland, que es un prospecto de alto nivel de ellos. Bueno, vamos a hablar entonces de esas posibles ausencias, porque una de las más sonoras, y yo creo que la gente esperaba a ver qué pasaba y finalmente se supone que va a representar a Gran Bretaña, es el caso de Aroldis Chapman. ¿Qué fue lo que pasó con Aroldis Chapman y Cuba? Bueno, Aroldis Chapman es uno de los jugadores bueno, él se fue en un torneo internacional, se fue en un torneo en Holanda y Cuba le negó la entrada por 8 años. Aroldis tiene todas sus razones y son válidas. Otro que le dijo, tú no me dejas entrar al país, yo no voy a participar contigo. Un Aroldis, un Odisame de Peine, un Raizel Iglesias, muchos de esos jugadores no lo dejaron entrar al país por muchos años y le hicieron muchas cosas malas en Cuba, o sea, actos de repudio, cosas feas que le hicieron a ellos en el país y están en todo su derecho a no jugar con ese equipo. Bueno, y no es un secreto para nadie que la adición de un jugador como Aroldis Chapman, un lanzador de ese nivel, a cualquier equipo lo hace mucho más competitivo y no tenerlo sin duda es una falta bastante grande. Vamos a ver esas posibles, bueno, esas notables ausencias, además de la que mencionaba, de jugadores que quizás usted esperaba que estuvieran con Cuba y no van a estar. Y Yusef nos facilitó un cuadro bien interesante, así que vamos a ver esas notables ausencias, empezando por Lourdes Gurriel, bueno, los hermanos Gurriel en general, José Abreu lo esperábamos, a Jordan Álvarez, a Yasmani que lo mencionaste, Randy Arozarena también, Yandy Que Díaz. juega por México. Randy jugó por México. José Iglesias y también Yasmani Grandal. Estamos hablando de que se puede hacer ahí un equipo alterno de Cuba con las ausencias. No, wow, tremendo equipo. Mira toda esa ausencia. Quiere decir el talento que hay en Cuba, que pueden tener un equipo decente. No estoy diciendo que es un equipo de alto nivel, un equipo que Ordinario puede por lo menos clasificar para la segunda ronda, pero la adición esta que yo te digo, puede hacer el equipo Cuba al nivel de Dominicana, al nivel de Japón, al nivel de los Estados Unidos, porque hay muchos jugadores buenos cubanos que están en Grandes Ligas. Y el tema de los lanzadores, tenemos también un cuadro de lanzadores y bueno, mira, te puedo decir que en la experiencia que tenemos siguiendo el béisbol cubano, sobre todo en lo que tenemos aquí en la Liga Dominicana de Béisbol, uno cuenta siempre con esos buenos brazos cubanos y ver también que está este grupo de jugadores fuera del escenario, ya hablábamos del caso de Aroldis Chapman, pero también está un Néstor Cortés, que ya conocemos también su nivel en la actualidad, Joan Oviedo, hablabas de Odrisamer Despaine, Raizel Iglesias, Ariel Miranda. Este grupo de lanzadores tampoco va a estar disponible para esta edición del Clásico con Cuba. Así que son bajas sensibles, Yusef. No, sí, no. Sionel fue
posiblemente el mejor relevista largo este año. Chapman es uno de los mejores relevistas de los últimos 10 años. Néstor Cortés fue un caballo para Nueva York, tuvo tremendo año. Un lanzador sumamente incómodo. ¿No? Raisel Iglesias tiene más de 150 juegos salvados en Grandes Ligas y es un cerrador que te puede caminar dos entradas, entrada y medio. Él creo que en los últimos 3 años el que tiene lo más rescate, o sea, los rescates con más de 3 outs es Raisel. No, ahí hay muchos lanzadores. Oisamet Despén, que fue buen lanzador en Corea. Ariel Miranda, que en Corea tiene récord de ponche, 225, un lanzador zurdo, también incómodo, que tiene experiencia de Wow. Grandes Ligas, pero Son, imagínate. son muchas bajas importantes y de verdad yo pensaba que en esta edición, con el mismo tema de que bueno, de que se podrían hacer, podría quizás Cuba tener una de las mejores representaciones por ese mismo tema de la facilidad, y lo pongo entre comillas porque ya tú me explicabas en principio realmente cómo funcionaba el tema. Vi también que, no sé si eso es un rumor, quizás tú me puedas aclarar un poquito sobre eso, o si tiene algún carácter oficial, que si Cuba de ganar el Clásico Mundial, esos peloteros algunos no podrían ir a celebrar a Cuba. ¿Eso es verdad o cómo es? Eso es mentira del régimen de Cuba. Todo siempre es culpa de los americanos, esto no. Primero, ellos dijeron que no pueden incorporarse con el equipo y practicar en Cuba. Ninguna Grandes Ligas puede practicar en Cuba por el tema del seguro. Tú no has visto ningún pelotero, o sea, que de clásico practicando con el Licey, ¿no? No, no, no. Es el tema de seguro. Ningún pelotero puede incorporarse con su equipo, creo que hasta el 3 de marzo, por el tema de Spring Training. Y el de Cuba, ese terreno en Cuba no está al nivel de Grandes Ligas. Si ellos seleccionan jugando en Cuba, el seguro médico no lo cubre y no le paga su salario. Ahora, el tema de visitar a Cuba es mentira. ¿Cuántas veces tú has visto fotos de Joan Moncada en Cuba, Luis Sí. Robert en Cuba, Harold Chapman en Cuba? Eso es mentira de ellos. Siempre tienen que buscar a esa gente el enemigo del norte, para justificar los mal hechos de ellos. Exactamente, y para que mediáticamente eso corra como una información válida y mucha gente pueda decir que eso va a pasar, y por eso quería corroborar eso contigo. Vamos a hablar un poco ya de una proyección, quizás una alineación que se puede hacer para ese primer día, y me gusta mucho también un cuadro que nos enviaste con el tema de los lanzadores, así que vamos a ver los próximos cuadros, porque yo sé que el fanático en general del clásico, este es muy interesante, porque nosotros tenemos ese mismo caso, y veo dentro de los cubanos americanos nombres tan destacados que también, si hubiera sido de su elección, pudieran haber jugado con el equipo cubano. ¿Es así? Claro, imagínate Cuba con un Nolan Arenado, que ha dicho que representaría a Cuba, pero el tema político, si eso se arreglaría un día, podemos ver un Nolan Arenado, un Alex Manoa, que es tremendo lanzador, un Carlos Rodón, un Nicolás Castellano, que incluso que yo tengo una entrevista con Nick, que me dice que nunca representaría a Cuba por el tema el abuelo de Nick fue un doctor en Cuba y fue encarcelado por Cuba, por el régimen. Y por eso él nunca representaría a Cuba. Hay muchos casos así. Incluso Eric Hosmer, que la mamá es cubana. Varios jugadores que pueden jugar por Cuba, pero por el tema del exilio, como Néstor. El tema de Néstor es Sí. parecido al tema mío. Un muchacho que nació en Cuba, como yo, vino para este país chiquitico y se crió aquí. Como un cubano exiliado, te lo estoy diciendo, ningún cubano exiliado representaría ese equipo por el tema de respeto a su familia. Ese es el tema de Cuba. Todo con Cuba. Olvídate de talento, olvídate de esto, es tema político por lo que Cuba le ha hecho a todos esos jugadores. Y es lamentable, ¿verdad? Porque no debería existir también en el deporte ese tema social y político, pero sabemos que sí, que Cuba No, lo porque tiene, estaba ahí. independientemente de, ¿verdad? Ayer, en el estadio,
¿Cuándo tú has visto eh, un funcionario del gobierno ir a una práctica y hablar cosas políticas con los peloteros? No debe ser. Quizás el presidente viene, le da la mano y se va. Ellos tienen hasta un abanderamiento como si se fueran a una batalla. Hay un abanderamiento en La Habana que le dan la bandera y hacen eso, y el presidente de la República está ahí. Que es que todo con ellos es eso. Y qué mal, porque se está tratando bueno, esos jugadores que van a participar, de hacer pues un buen trabajo. Me gustó mucho también el tema de una alineación proyectada, una rotación proyectada con el tema de los lanzadores. Hay muchos nombres para ver este cuadro que conocemos también por la Liga Dominicana de Béisbol. Ahí está Roelny Elías, está Ronald Bolaños, que también ha accionado aquí, el mismo Elian Leiva también de primer nivel. Y estos son los enfrentamientos. Y en ese grupo donde le tocó pues a Cuba enfrentar, y que tampoco es una tarea fácil que tendrán ahí. Ahí está el orden, este orden proyectado de la posible rotación. ¿De dónde sale, Yusef? Eso fue ayer que Pedro Luis Lazo, el coach de picheo, él dejó los últimos tres abiertos, pero entre comillas dijo más o menos quién iba a ser los lanzadores abridor. El primer abridor, él dijo, enfáticamente dijo Elian Leiva, que es buen pitcher, ha tenido tremendo año en la Liga Mexicana del Pacífico, incluso en los últimos 3 años ha ganado 22 juegos ahí, que en una liga invernal eso no es fácil. Ahora, el que es un poquito raro es Yariel Rodríguez, que no es abridor hace 3 años. Yariel viene de siendo el mejor relevista del año en la liga japonesa, con los dragones de Chunichi. Pero Yariel ha dicho que quiere ser abridor. Entonces, como Yariel es un hombre que tira 97, 98, 99 millas por hora, él dijo más o menos. El que él no mencionó, curiosamente, al fin lo menciona porque un periodista se lo dice, es Ronnie Elías, que por una entrada lanzada, Ronnie Elías no se llevó al lanzador del año en el circuito más duro, mejor no dicho, más fuerte del Caribe, porque con las Águilas Cibaeñas él perdió un juego entre round robin y las tapas regulares, perdió un juego, y Sí. era un hombre que dominó al Licey, el mejor equipo de la liga. Sí, no, y bajo los reglamentos de la Liga Dominicana de Béisbol, por eso no Sí. pudo pues ser el lanzador, pero sabíamos que si él hubiera cumplido con las entradas reglamentarias para ser electo, yo creo que no había duda para nadie, y No. también ganó frente a un candidato fuerte. Yo creo que cualquiera de los dos también, No, es tremendo lanzador. Los dos claro son que tremendos sí, lanzadores. merecería pues ese premio. Ahora que tú mencionas y que hemos hablado, ¿dónde está entrenando y desde qué tiempo? Los jugadores que ya, digamos, han dicho presente, están entrenando por su lado, ¿dónde está el campo de entrenamiento? Bueno, los jugadores de la Liga Élite cubana que van a representar están entrenando en La Habana, en el Latino, en el estadio famoso latinoamericano. Ahora, un Lorenzo Quintana que hablé con él hace unos días, está entrenando en casa, en Naples. Y los otros están entrenando, lo que no van a participar en un spring training, están entrenando por su propia mano. Pero muchos de ellos que van a spring training, un Luis Robert, un Joan Moncada, ya debe estar con su equipo. No, y uno me imagino que ya cuando se vayan acercando los días ya va a haber una Sí, convocatoria total. Se el 3 de siente, marzo. sí, sí, sí. ¿Se siente Cuba identificado con este equipo para el Clásico Mundial, para apoyar? Eso depende a quién tú le preguntas. Mira, muchos de nosotros, los exiliados, somos cubanos. Yo soy así, porque yo quiero ver que Cuba tenga buena participación, porque conozco muchos de los jugadores. Roeni es buen amigo mío, Elian, buen amigo mío. Muchos de los integrantes hablo con ellos mucho, pero también estoy porque también ese equipo representa algo que yo me fui, ¿sabes? Un país que yo me fui huyendo, buscando, tratando de buscar libertad. Pero si hablamos de deporte, uno siendo cubano por dentro, claro que quiere que Cuba tenga buena actuación. Eso es sin duda. Pero eso depende a quién tú le preguntas. Sí, eso depende. Sí, eh, cada a- cual tiene su opinión y tiene sus razones,
por ver Cuba ganar o ver Cuba perder. Y tiene que ver mucho con la realidad que le ha tocado vivir. Quizás a ti que te pregunto eso, me dices eso. Quizás un cubano que está en Cuba dice que ese es el equipo Obvio, de obvio. ensueño, que verdad, que debería ganar. Pero las posibilidades reales, ahora que uno conoce esos nombres dentro de ese grupo, ¿tú crees que han variado? ¿Pasó de ser uno de los favoritos a no serlo? ¿O se mantiene un pronóstico consistente, digamos? Cuba tiene buen equipo, tiene la herramienta para clasificar. Y ese grupo, si miramos, el grupo más débil de todo. Sí. Que mira, ya vimos que Italia no va a tener un, un Trey Mancini, no va a jugar con Italia, y varios jugadores no van a jugar. Panamá tiene un equipo que tiene pocos grandes ligas, pero tiene muchos prospectos. Que hay que tener cuidado con Holanda, que Holanda posiblemente tiene el mejor cuadro de clásico, pero no hay picheo. Taipei viene con un equipo fuerte de su propia liga. Entonces uno no sabe. Lo que a mí me preocupa más de ese equipo, que tú tienes profesionales, pero no tienes un cuerpo técnico profesional. Un Armando Johnson nunca ha sido manager a un nivel profesional. Lazo quizá, y Lazo es más calificado de ellos, pero ellos han dejado gente afuera que viven en Cuba y son profesionales. Un Michel Enrique, un Joan Pedroso, que son técnicos en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, lo que a mí me preocupa más ese equipo es que si ellos saben dirigir unos jugadores profesionales, que es diferente que alguien que juega Serie Nacional o la nueva Liga Élite. Entonces, ese es el problema. Si ellos saben. Yo creo que de verdad dentro de ese grupo, que avanzan dos dentro de los grupos, mucha gente se pregunta, yo creo que puede avanzar Cuba y puede avanzar Holanda, yo creo que es de lo mejor que uno puede ver en ese grupo, pero el béisbol, sabemos cómo es, cualquiera puede ganar un juego en una serie corta y cualquiera lo puede perder, pero yo creo que ahora, y creo que la generalidad puede pensar eso por lo que conocemos de ambos, yo creo que Holanda y Cuba pudieran salir aventajados en este grupo y avanzar a la siguiente ronda. Ahora el problema es la segunda ronda. Si Cuba llega a Miami, no creo, porque vamos a ser sinceros. Para mí el equipo más fuerte de este clásico entero no es ni Dominicana ni Estados Unidos, es Japón. El Mucha picheo gente no que tiene cuenta con Japón. Japón. Sí, el picheo que tiene Japón, todos los peloteros. Incluso Japón ha ganado dos clásicos mundiales en el primero con un jugador de Grandes Ligas nada más. O sea, si Cuba tiene que enfrentarse con Japón, disculpe, pero se van. Bueno, es la realidad, fuera del fanatismo y de todo lo demás, la realidad es que cuando hay un equipo que puede ser más fuerte competitivamente hablando, y si es el favorito, obviamente uno va a dar su pronóstico sin importar la nacionalidad. Joseph, te veo entonces en el clásico, te veo por allá. En Miami. En Miami, claro que Miami, sí. En la en Miami. etapa, aunque no sea tu grupo, pero quién sabe si después nos vemos más No, adelante en yo semifinales. yo voy a ir. En Joseph, Miami. muchísimas gracias por este Gracias a ti. conversatorio. De verdad que la hemos pasado muy bien conociendo un poquito. Seguir a Joseph en sus redes. ¿Tienes la personal y pelota cubana o es una sola? No, tengo pelota cubana que somos unos cuantos. Jordano, yo, Miguel, Rolly, Javier González. Sí, Y claro. bueno, nosotros tenemos tres escritores que son BBWA. Somos Jordano, yo y Javier. El cuerpo técnico nosotros son como 8. Y ellos hacen tremendo trabajo. Hacen un tremendo trabajo. Tengo que decir que conocí a Javier en un partido de estrellas en Colorado Buen amigo. y buena persona, buen amigo y de verdad que les deseo mucha suerte, no solamente a Cuba, sino a ustedes siguiendo este trabajo, porque esto es más un trabajo de pasión que de remuneración económica. La gente cree que no, pero esto es más pasión que remuneración económica. Así mismo es. Y Yusef, ha sido un placer. Al igual que todos nuestros espectadores, será hasta otra edición de Rumbo al Clásico Mundial 2023. Gracias.